¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas CNN. Hoy día vamos a conversar a raíz del Día de la Cocina Chilena con María Paz Escandón. Ella es autora de este libro que tengo en mi mano, La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago entre el año 1900 y 1970. Hay harto que desmenuzar literalmente de este libro y por eso ya la saludamos en nuestra pantalla digital. María Paz, ¿cómo estás? Bienvenida a CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por tener mi libro ahí en las manos. Sí, muchas gracias por enviarlo. Queremos conversar precisamente, Paz, sobre esta publicación, La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago, entre el año 1900 y 1970. ¿Por qué, Paz, llegas particularmente a este rango de años y por qué lo focalizas en Santiago? Partamos por eso. Porque este cuaderno de recetas es la transferencia de los cuadernos de recetas desde mi tatarabuela, mi bisabuela y mi tía abuela. Y esas tres generaciones, más o menos, esos cuadernos contenían esa cantidad de años. Y bueno, este libro pretende ser un reflejo, en el fondo, de la ciudad de Santiago de todo ese principio del siglo XX. Porque finalmente estos cuadernos de recetas de mi abuela se transformaron en una ventana, y las recetas son una excusa un poco para poder visualizar lo que pasaba en el Santiago de principio de siglo. Y esa es la intención del libro, como no solo transferir estas recetas que tienen una carga patrimonial importante, sino que también recordarnos cómo era nuestro Santiago y la cocina de Santiago particularmente, porque la cocina de Santiago, en términos generales, se habla poco de ella. Hablamos mucho más de cocina regional, pero de Santiago propiamente tal, no tanto. Y hay particularidades en la cocina de Santiago. Ese es un punto interesante, Paz. Yo sé que en este libro no solo hay recetas, pero bueno, hay 429, vamos a profundizar en ellas más adelante, pero en estas páginas nos vamos encontrando con fotografías, con relatos, con descripciones, por ejemplo, de los puntos de abastecimiento como los mercados, que nos va construyendo todo un imaginario, toda una fotografía, una radiografía más bien del Santiago de la época, una ciudad en pleno desarrollo, una ciudad que alberga aquí en el valle, en su geografía, a descendientes de migrantes, por ejemplo, o a migrantes propiamente tal, a todo lo relacionado al mestizaje también. Por lo tanto, es un libro que, más allá de las recetas que podemos encontrar en él, nos entrega una radiografía social de cómo era el Santiago de la época. Si tuvieras que definirlo después de haber trabajado en esta publicación, ¿cómo era el Santiago de esos años? Mira, yo lo describo como una ciudad muy joven, como y con esas ansias de juventud, como de absorberlo todo, cometiendo errores y tratando de parecerse mucho y tratando de absorber todo lo que venía de afuera. En términos gastronómicos, queríamos ser Francia y copiábamos y tratábamos de meternos en esta cultura, pero es imposible reconocer que teníamos también influencia de otras colonias que iban llegando en la medida que Santiago iba creciendo. Entonces era una ciudad que estaba en plena ebullición, con aires modernistas, pero al mismo tiempo con grandes y profundas crisis sociales y económicas. Entonces se va generando ahí un crisol gigantesco, no solamente de lo que nos alimenta con inmigrantes extranjeros, sino que también con los inmigrantes interregionales, porque la gente que empezó a llegar a Santiago gracias a las posibilidades de trabajo desde las regiones, también son migrantes y también traen su cocina y su cultura y su modo de comer. ¿Y cómo se comía entonces, Paz, en Santiago, por ejemplo? En el principio del siglo era muy abundante. ¿Qué predominaba? Los interiores y los pescados. Toda la materia prima marina era bien importante, y los interiores de los animales, sin duda. Y en gran cantidad, era bien abundante. Las casas, la mayoría de las casas alrededor del centro urbano de Santiago eran pequeñas chacritas, tenían la posibilidad de generar su propio alimento, tenían gallinero, la mayor parte de ellas, digamos. Entonces también había una concepción distinta del modo de obtener los alimentos. Y ahí empiezan a aparecer los abastos, que como tú dices también están descritos en el libro, y el desarrollo de todos ellos, cómo se van generando a través de todos estos años.
Claro, mercados que han ido cambiando con el tiempo, centros de abastecimiento que existen todavía, por cierto, pero que tienen particularidades en esos años en especial que ya no existen. Por ejemplo, ¿como cuáles? El mercado Juan Antonio Ríos, que el mercado de Juan Antonio Ríos Sí, está instalado donde hoy día está la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. sí. Ahí estuvo el mercado y fue un mercado modelo durante mucho tiempo, moderno, era como una ciudadela donde había de todo, no solamente lo típico y obvio en términos comestibles, pero también había talabartería, zapatería, era como una pequeña ciudad. Hasta que llegó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy día la entrada, el acceso de la facultad era el acceso del mercado Juan Antonio Ríos. Claro. Paz, otro tema que también es importante y que tenemos que abordar en esta entrevista porque obviamente es parte central del libro, lo decíamos al inicio, 429 recetas en estas páginas. Te quiero felicitar por la estética, está muy bonito todas las ilustraciones, también las gráficas que han utilizado para la creación de este libro, que volvemos a repetir, La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago entre el 1900 y el 1970. Pero vamos describiendo algunas recetas que están acá. ¿Con qué nos vamos a sorprender si me pudieses nombrar algunas que sí o sí tenemos que llegar al 2022 en las cocinas actuales? En términos generales, son recetas bien simples en el sentido que son bien domésticas y caseras. Hay una sopa que es especialmente peculiar y que me llamó mucho la atención cuando la leí en los cuadernos, que es la sopa jigote. ¿Eso cómo sería? ¿De qué? La sopa jigote es Sí, una especie de ajiaco, ya. que en el sentido que se cocina como el ajiaco, pero básicamente es como una empanada, el interior de una empanada de carne mechada en un caldo, Ah, con pasas, con huevo duro, con esta carne mechada en en un caldo bien enjundioso y bien rico, y eso hasta los años 50 era una sopa que se comía en varias partes de la ciudad, o sea, todavía estaba dentro de los hogares, pero data de la colonia, o sea, una cosa muy antigua. claro, imagínate, o sea, una señal también que tiene un significado social pasa, porque tú lo decías hace un rato, este es un libro que te llena de recetas, pero también va construyendo fotografías y también una radiografía de lo que era el Santiago de la época. Y claramente una preparación como la que tú describías tiene que ver mucho con el contexto económico, con el contexto social, con los productos a los que se tenía acceso en aquellos años. O sea, tú decías también hace un rato, era una ciudad, era una sociedad y una ciudad más bien en plena ebullición, en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y tal vez no existía el acceso que existe hoy día, por ejemplo, a productos importados, o si es que habían eran demasiado caros y demasiado exclusivos. Entonces había que meterle mucha más creatividad a los platos y tener que sacarle el máximo provecho a los condimentos y a los ingredientes que teníamos en la casa, porque además la familia era más numerosa. Claro, y además, de todas maneras, hay que considerar que en estos 70 años hubo grandes crisis, como las guerras, las Claro. inmigraciones. Entonces, posterior al año 45, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial, ahí empieza a aparecer claramente la influencia estadounidense como en la cocina, desde lo electrodoméstico hasta lo que tú dices que son elementos que vienen desde allá. eh, la salsa, el ketchup, ponte tú, todas esas cosas Sí. son de esa época para adelante. Hay en el libro una receta de marshmallows, por ejemplo, que no deja de ser peculiar que hay una receta de marshmallows, uno como que no tendría la costumbre de pensar que se puede ¿Cómo hacer se en hace casa. en Paz? ¿Cuál es el ingrediente base del marshmallow? No sé. Es como gelatina y azúcar, pero en Ya, es más gelatina simple de lo que prensada. pensaba. Ok. Oye, mira, acá estoy hojeando el libro, crema de choclos al jamón, crema helada de espárrago, pastel de espinaca, glucena a la capitana. ¿Qué sería eso, Paz? Sémola, la glucena era una sémola, era Ah, una marca de la época. mira, Ahí por acá ahí dice, ahí yo voy nombrando todos esos pequeños detallitos en unos cuadritos aparte para que se vayan entendiendo estas pequeñas como preguntas que empiezan a aparecer al ir leyendo el libro. Sí, mira, acá dice, bueno, a raíz del tomaticán, que es un plato más conocido y que comemos hasta el día de hoy, pero en estos cuadros que tú hacías referencia, claro, aquí dice, los guisos chilenos tradicionales son la evidencia del sincretismo colonial, ahí la significancia histórica también. Los cocidos españoles fueron transformados por el indígena agregando papas y choclo, o sea, hay todo un contexto, nos vamos
vamos adentrando también en épocas y claramente, si bien el libro habla de 1900 a 1970, obviamente en lo que se comía en esa época hay mucha trascendencia histórica que viene de muchos años atrás, de siglos atrás, incluso al momento, por ejemplo, de hablar de la colonia. Oye, Paz, a raíz de este libro estás nominada a un premio bien importante. ¿Por qué no nos cuentas sobre eso? Ay, sí. ¿Qué te puedo contar? Estoy sorprendida. ¿Cuándo vamos a tener novedades? Si es que lo ganas o no. La verdad es que yo creo que junio, julio, por ahí. Pero es el libro, o sea, perdón, es un concurso mundial de libros de cocina. Sí, sí. Sí, y espero que algo pase. Estoy Sí, súper honrada. La verdad es que no me lo esperaba. todo el éxito en eso es una premiación que se hace del año 95. Estuve leyendo ahí antes de la entrevista Sí. y estás nominada. Y para que se hagan una idea, claro, es la premiación o el reconocimiento mundial a los libros y publicaciones vinculadas a la cocina. Así que mucho éxito en esa premiación. Ya estar nominado, obviamente, es un gran reconocimiento, Paz. Sí, muchas gracias. Es el que me cuesta decirlo. Se llama el World Cookbooks Awards. Sí, algo así, sí, un poco complicado. Pero bueno, hay que ganarlo. Vamos por ese premio. Paz Escandón, entonces con la Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago entre el año 1900 y 1970. Te felicito, Paz, muchas gracias por la conversación. Ha sido interesante porque en realidad, más allá de las 429 recetas, acá hay historia. En este libro hay toda una radiografía de cómo era el Santiago de entonces, previo a la dictadura. Ustedes ahí pueden hacer la relación con los años. Y en una ciudad en la que está, como decía Paz, en pleno apogeo, creciendo, conociendo las influencias europeas que se veían tan lejanas y eran tan pocos los que podían viajar también a lugares como esos. Así es que todo ese contexto en este libro. Muchas gracias, Paz, por tu tiempo con CNN Chile. Gracias a ustedes. Que estés súper bien y a todos ustedes los dejamos invitados a conocer más de este libro. Pueden ahí encontrarlo en internet y también, por supuesto, en las librerías. La Mesa Capital. Que estén bien, nos vemos luego.